Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su hermano Pineda trayéndole palabra de Dios para vuestras almas. Y en esta hora vamos a estar hablando bajo el tema el ayuno y la oración. Pero vamos a estar hablando de unos personajes bíblicos que ayunaron. Y a través de la Biblia vemos ejemplos de personas que ayunaron en momentos específicos de sus vidas. Aquí tienen una corta lista de algunos personajes bíblicos que ayunaron, por cuánto tiempo y cuál fue la razón para hacerlo. Y empezamos con Moisés. Moisés fue un gran profeta y líder del pueblo judío. Dios lo escogió para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y guiarlo a la tierra prometida. Dios le pidió a Moisés que subiera al monte de Sinaí para recibir allí las tablas de la ley. El Señor le dijo: Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida, según Éxodo 24:12. Moisés entendía cuán importante era este momento y el impacto que tendría sobre el pueblo. Estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, sin comer ni beber nada. Era una oración especial. Recibiría la ley de Dios para el pueblo. Él sabía que la presencia de Dios estaría en el monte y ayunó como muestra de humildad ante la santidad y grandeza de Dios. En Deuteronomio 10:10 vemos que Moisés volvió a ayunar por 40 días y 40 noches cuando tuvo que regresar al monte a recibir las nuevas tablas de la ley. Vemos también un David. David le había fallado a Dios, había cometido adulterio e indirectamente había enviado a asesinar al marido de la mujer que deseaba. Parece que David no se había arrepentido ante Dios. En 2 de Samuel capítulo 12 vemos que ya había nacido el bebé fruto de la relación cuando Natán el profeta y amigo de David fue a visitarle. Natán le relató a David una parábola para confrontarlo con su pecado. David no se dio cuenta de que la parábola en realidad hablaba de él. Cuando terminó de escuchar a Natán, declaró: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Sus ojos se abrieron cuando Natán le dijo que él era el protagonista de la historia. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tu brazo. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiese sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarte de su mujer. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer, según 2 de Samuel 12, 7 al 10. Así es cuando David se da cuenta de la magnitud de su pecado y se arrepiente. Se humilla ante Dios y pide perdón. Natán le dijo que Dios lo perdonaba, pero sufriría las consecuencias de su pecado. El bebé moriría. Cuando David regresó a la casa, que le avisaron que el niño estaba gravemente enfermo. Es en ese momento que él decide ayunar. No comió durante los 7 días que el niño estuvo grave. Rogó a Dios por compasión que le concediera salud y vida a su hijo. Sin embargo, el niño murió tal y como lo había dicho Dios por la boca de Natán. David respondió: es verdad
que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva, pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no vuelva a mí. Según Segunda de Samuel capítulo 12, 22 al 23. Vemos un Daniel, también en un joven judío de una familia noble. Fue deportado a Babilonia junto a otros jóvenes para aprender el idioma, la literatura y las costumbres de los babilonios. Las fuertes convicciones de Daniel y su gran fe en Dios le llevaron a rechazar la comida y el vino del rey. Él pidió junto a 3 de sus compañeros una dieta diferente, acorde con las reglas alimentarias que Dios había dado a su pueblo. Aunque con esa alimentación más sencilla, ellos se veían más sanos que los otros jóvenes. Además de tener buena salud, Daniel y sus compañeros eran muy sabios, tenían dones especiales que Dios le había dado. A través de los años, Daniel usó esos dones, en especial el de interpretación de sueños, y esto hizo que su fama aumentara, provocando el rechazo y la envidia de algunos. Daniel se mantuvo fiel a Dios y vivió grandes milagros de protección por parte de Él. En Daniel 3 vemos cómo Dios lo protegió a él y a sus amigos, librándolos de morir en el horno de fuego. Daniel tenía a Dios, estudiaba su palabra y las profecías. En el capítulo 9 de Daniel, él lee la profecía de Jeremías, que hablaba de los 70 años de desolación de Jerusalén. El capítulo comienza así: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de Babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas, según Daniel capítulo 9 del 1 al 3. Daniel leyó la profecía y respondió con oración y ayuno. Separó un día para estar en actitud y humillación totalmente ante Dios. Durante ese ayuno confesó a Dios los pecados del pueblo de Israel y pidió misericordia, según Daniel capítulo 9 del 3 al 5 y Daniel del 10, capítulo 10 del 2 al 3. Esta fue la oración y confesión que le hice: Señor, Dios grande y terrible, que cumple tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tu ley, según Daniel 9, 4 al 5. En otra ocasión, Daniel estuvo 3 semanas haciendo un ayuno parcial en algunos alimentos y durante ese tiempo tuvo una visión. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviese de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de la multitud. Yo, Daniel,
fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse, según Daniel capítulo 10 de 2 al 7. Y con esto le digo, mucha gente cuestiona, mucha gente ponen de pretexto circunstancias, enfermedades, el de no poder ayunar, aunque en la Biblia no registra que ni Daniel, ni Moisés, ni Esther, ni Jesús, y entre otros, tendrían alguna enfermedad o padecían de algún tipo de enfermedad, ya sea de diabetes o lo que sea. Lo importante aquí es que la humillación a la cual ellos se sometieron, sin importarle, porque había un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios, se sometieron no importando cuál fuera la consecuencia de su cuerpo o sus condiciones, ya sean de alguna enfermedad. Y con esto los dejo. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús dedicó 40 días y 40 noches para ayunar en el desierto. Esto fue justo después de su bautismo y antes de comenzar su ministerio. No comió nada durante ese tiempo, preparando su espíritu para el trabajo que Dios Padre le había encomendado. Vemos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y Él era Dios encarnado. Sabía lo importante que era ayunar, fortalecer su espíritu y estar listo para llevar a cabo la obra que venía a hacer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre, según Lucas 4 del 1 al 2. El diablo aprovechó este tiempo para tentar a Jesús, pero Jesús se mantuvo firme y con el uso sabio de la palabra de Dios venció todas las tentaciones. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, lo despidieron, según Hechos capítulo 13, 3. Y te digo, hermano, dejemos de poner pretexto sobre si podemos ayunar o no podemos ayunar. Si usted quiere ver la gloria de Dios manifestarse en su vida, como le pasó a Moisés, que después que descendió, la gloria de Dios estaba tan reflejada en su rostro que el mismo pueblo de Israel no podían verlo porque se quedaban como ciegos, porque brillaba, radiaba el resplendor de Dios. Y sí, Daniel habla de un ayuno intermitente, pero Moisés, antes que Jesús, ayunó 40 días y 40 noches en más de una ocasión. Y cuando vamos a donde Jesús, Él ayunó una sola vez 40 días y 40 noches. Con lo quiero decir con esto, que no es imposible para nosotros. Jesús lo hizo, Moisés lo hizo, Elías lo hizo, Esther lo hizo, Daniel lo hizo, y no murieron ni perecieron por falta de agua. Aunque la ciencia te dice que el cuerpo no puede subsistir por tantos días sin la ingesta de agua, hoy yo te digo, hermano, la ciencia siempre se ha equivocado. Pero cuando usted decide meterse en el Espíritu y se humilla ante Dios y se pone en las manos de Dios, no le digo yo a usted 40 días y 40 noches, puede estar más de 40 días y 40 noches, porque el Espíritu mismo lo va a fortalecer a través del Espíritu y lo va a mantener ahí. Así que con esto los dejo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y será hasta la próxima.